minutos. Aquí A usted estoy, le amado toca. pastor, solo estoy tratando de conectar para poner el... Ok, vamos a orar y le damos el tiempo, hermana Karina. Amén. Ok. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, venimos hoy delante de ti, papito lindo, suplicantes y necesitados, buen Jehová Dios, de tu presencia, necesitados, oh buen Jehová Dios, de tu palabra, necesitados, papito lindo, en el nombre santo y poderoso de Jesús, Señor Dios, de que tú nos ayudes, papito lindo, que nos bendigas, Señor Dios, con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros venimos, Padre Santo, Dios bueno, solicitando de tu ayuda. Necesitamos, papito lindo, que tu poder venga sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, venimos entregando delante de ti, Señor Dios, todo pensamiento, Padre Santo, que se levante en contra de tu conocimiento. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que no es tuyo, lo reprendemos, lo rechazamos. En el nombre poderoso de Jesús, lo desautorizamos y te pedimos que la mente de Cristo que tú implantaste en nosotros, papito lindo, venga, Señor Dios, a ser el receptor para tus pensamientos, para tu palabra. Queremos entenderla para poder dar fruto al 100 por 1, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a quita tú todo abrojo, toda espina, toda piedra que no quiera, Señor Dios, que se interponga en el crecimiento de tu semilla, de tu palabra. No queremos estar a la orilla del camino, Señor Dios. No queremos que las aves se roben tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos tú, papito lindo, por favor, bendícenos. Bendícenos hoy, Señor, a los que traemos tu palabra. Danos de tu unción para poder trasladarla. Que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe el día de hoy. Amén, amén y amén. Amén, hermana Karina. Le toca dormir Amén. loca, decía mi mamá. Sí, en el nombre de Jesús, que el Señor nos dé la palabra. He estado intentando conectarme y trasladarles por medio de Meet en la computadora lo que les iba a ministrar, hermanos, pero por alguna razón no me conecta. Entonces voy a ponerla acá y les voy a transmitir. Hoy les voy a hablar de las envolturas de estupor. Las citas bíblicas serían en Lucas 24:45, Salmo 73 del 21 al 22 y Tito 1 al 15, Romanos 1:28, Efesios 4:18 y Efesios 5:17. Primeramente les comparto que la palabra estupor o las envolturas de estupor lo que significa es asombro, pasmo, disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. La palabra pasmo es admiración y asombro extremados que dejan como en suspenso la razón y el discurso. Es un enfriamiento según el diccionario de la Real Academia Española. Y el primero afecta la capacidad de entender el discurso, limita las capacidades sensoriales, es decir, pérdida de la sensibilidad de los sentidos. ¿Cómo se puede contrarrestar? Asegurando la palabra en nuestro corazón, pedir entendimiento, porque está íntimamente ligado al corazón, tener pensamientos claros, ver y oír. El resultado de ver y oír es dar fruto. Empezamos con Daniel 7:28. Y dice la palabra del Señor, yo, Daniel, sobremanera en estupor estaba envuelto, y mi faz se demudó, y la palabra en mi corazón aseguré. Esa es la manera en la que actúa el espíritu. Trata de nublar los sentidos para que no se capte, no se entienda. Si uno no entiende, si uno no capta, si uno no razona, no tiene entendimiento activado para recibir la palabra que el Señor está dando, va a perder el poder dar fruto.
Si no se entiende, no se da fruto. Como dice Lucas 24:45, de la Reina Valera 1909. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. No cualquier persona que abre las escrituras puede decir que entendió, porque es una palabra encriptada. Es una palabra que necesitamos revelación del Espíritu Santo para poder entenderla. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos muestra, nos abre el entendimiento para poder entender las escrituras, como le pasó a aquel hombre que iba en su carro y no estaba leyendo, y era palabra de Dios, y estaba leyendo algo, una profecía tremenda, pero su entendimiento estaba quedando sin frutos, porque él no sabía de quién estaban hablando las escrituras, hasta que llegó alguien con revelación y se lo explicó. Hasta entonces él pudo entender de qué hablaba las escrituras y a qué se refería, y qué era lo que él podía hacer para obtener esa bendición y poder ser cubierto por la salvación de Cristo, ¿verdad? Para ser llevado a esas aguas y poder ser bautizado, puesto que ya había creído, pero pudo creer cuando se le abrió el entendimiento, cuando alguien vino y le explicó la palabra conforme el Espíritu le reveló. También dice en otra versión, en la Biblia de las Américas, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Dice una parte en la Biblia que solo el espíritu del hombre conoce verdaderamente el interior del hombre. Solo el Espíritu de Dios conoce a Dios, y solo su Espíritu nos puede traer las cosas de arriba a la tierra. Solo Él nos puede revelar y mostrar, porque cualquier texto que se agarre de la Biblia, si no tenemos el entendimiento abierto, no puede significar mayor cosa. Pero cuando Él nos enseña, cuando Él nos ministra, cuando Él nos habla al respecto, entonces ya adquiere vida, ya es poder, ya es algo sobrenatural. No todos pueden ver el reino de Dios, no todos lo pueden ver nada más las personas a quienes Él les ha permitido que lo vean. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios y un versículo, uno sabe que es para uno lo puede agarrar, lo puede saborear, puede decir, esto es precisamente lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que necesitaba saber. Entonces nos damos por satisfechos, por afortunados, por bendecidos sobremanera, saber que nuestro Padre Celestial tiene a bien hablarnos, como cuando tenemos una aflicción. Es necesario que nosotros pasemos aflicciones para que en ese momento nuestro entendimiento dé frutos. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros podemos conocer a Dios en sus diferentes manifestaciones, como proveedor, como sanador, como el Dios que hace todo. No es lo mismo decir Él es el que hizo los cielos y la tierra, a decir Él es nuestro rey, Él es el que hizo todo. Sí, pero ¿qué es eso todo? Si ni siquiera los océanos se han podido sondear, ni siquiera los océanos se han podido estudiar de una manera tan profunda como para decir ya tenemos pleno conocimiento de lo que hay ahí. Y es solo una cosa. Entonces, los pensamientos del Señor son insondables. Eso no se puede solamente a quien Él quiere dárselo. Puede tener ese conocimiento. Otro ejemplo que podemos ver es el profeta Jonás, quien le salió huyendo al Señor. ¿Por qué? Porque él tenía un conocimiento de lo que eran los ninivitas. Él sabía cómo eran ellos en una parte, pero no conocía lo demás. Yo creo que el Señor era el único que sabía que ellos podían llegar a tener arrepentimiento, porque el que conocía el interior de ellos era el Señor. Jonás lo que hizo fue huir y no hacer aquello para lo cual habían llamado. Pero hasta en eso había un propósito. ¿Por qué? Porque ahí Jonás conoció a un Dios de misericordia, que aun cuando él rehusó cumplir el llamado para el cual el Señor lo había puesto sobre la tierra, porque era un profeta y era puesto desde que nació, el Señor ya lo había designado. Entonces ahí fue donde él conoció a un Dios de misericordia que lo sacó del abismo, que lo sacó de un lugar tenebroso, que lo hizo decir y hacer incluso promesas de lo que él iba a hacer cuando saliera, y se dio cuenta del corazón de Dios, que aún estando en ese lugar lo escuchó y le extendió la mano y lo sacó. Al salir de ahí, él conocía una faceta totalmente diferente del Señor.
Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa revelación, cuando no tenemos ese conocimiento? Por ejemplo, cuando está el siervo, aquel hombre tremendo, Asaf, está meditando en lo que hacen los impíos y cómo al parecer, entre comillas, ellos son premiados en lugar de ser corregidos. Me imagino que el pensamiento humano es, ¿verdad? Que hicieran alguna cosa mala y en un momento les cayera un rayo, les cayera la justicia de una manera tempestuosa y decir, ah, ya vieron, por portarse así, ¿verdad? Sin tener el conocimiento de que el Señor es grande en misericordia. Él se deleita en hacer misericordia. Él no se deleita en ser de esa manera, sino que incluso cuando aquel hombre le decía, iban caminando y le decía, si aún encuentras uno, aún por ese uno el Señor detenía el castigo. Entonces este siervo en Salmo 73:21 dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, esa era tanto el dolor que le provocaba el ver eso. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué sin entendimiento? Porque quizás no se acordó de que la palabra dice, ¿cómo es que serán tratados los impíos? ¿Cómo es que no están en un lugar seguro que ellos en cualquier momento, ellos no saben cuándo va a ser el día que se va a decretar que se haga justicia conforme todas las cosas que ellos practican. No saben el día, no saben, como dice nuestro apóstol, ¿verdad? No saben hasta dónde les dieron la pita, cuánto de largo les pusieron. Ellos solo actúan en base a su propia prudencia, que según ellos, ¿verdad? Los va a llevar a algo bueno. Y es algo que no debemos de hacer porque dice Salmo 92:6, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Entonces, solo alguien que está entorpecido no puede entender las cosas como Dios las tiene planificadas, que aun cuando nos dice oren por sus enemigos, y al que tenga hambre, dele de comer, al que tenga frío, dele de beber, al que tenga sed, dele de beber. ¿Por qué? Porque si en algún momento se llega a arrepentir, porque uno no sabe quién está en la lista de los que son suyos, ¿verdad? De los que él aún va a conquistar su corazón, y en algún momento ellos van a llegar a arrepentirse y puedan decir, aún haciendo yo todo esto, a esta persona me bendijo, aún haciendo todo eso, entonces él va a llegar a un arrepentimiento y va a decir, mira, perdóname, ¿verdad? Yo no sabía, pero uno no lo sabe, entonces uno tiene que cumplir la palabra tal y como el Señor la dijo y no dejarnos nublar el entendimiento por el dolor que nos pueda causar alguna persona, hiriéndonos de la manera en la que ellos acostumbran, ¿verdad?, a hacerlo. Perdonen que no les esté transmitiendo la presentación, pero acá está la palabra. No logro conectar el internet y en lo que lo hago, pues pierdo el tiempo. Vamos a seguir en Tito 1:15. Les voy a leer la versión de las Américas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Nosotros no podemos esperar que ellos tengan algún decoro, que ellos tengan algo que los frene, como si miran a alguien haciendo algo que no debe frente a una iglesia. Usted no entiende que ahí está el Señor. No, no lo entienden. No lo entienden, ni lo respetan, ni le tienen, ni así, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para ellos tener la sabiduría de tener el respeto por el Rey de Reyes, no lo tienen. No les podemos pedir eso, porque su corazón, su conciencia, su mente está corrompido. ¿Qué significa corrompido? Está echado a perder, está depravado, está dañado, está podrido. O sea, por eso vino el Señor, ¿verdad? Él vino por los perdidos, Él vino por los que están así. Por ellos vino el Señor. Entonces, pedirles a ellos que den un fruto así, no se puede. ¿Por qué? Porque para que el entendimiento sea abierto, hay varios, para empezar, tiene que recibir a Cristo, para que su mente sea transformada en la mente de Cristo. Si no tiene a Cristo, no van a entender. Todas las cosas son puras para los puros, los que ya tenemos a Cristo, que Él nos purifica con su sangre. Para nosotros va a haber pureza en lo que estamos viendo. Pero si no tenemos la mente de Cristo, definitivamente no hay más que una conciencia, una mente corrompida. Ese es el estupor. El estupor es algo que no permite ver lo que otros ven. Es como
nuestro pastor nos dice, ¿verdad? Ya suelten las cenizas, va a repetir nuestro pastor, nuestro padre espiritual, nuestro apóstol, va a repetir, suelten las cenizas, suéltenlo. El Señor tiene algo diferente para ustedes. Pero si el entendimiento está nublado, ¿qué se va a hacer? Aferrarse a lo que no le está haciendo bien, pero igual lo puede aferrar. Es que todavía lo tengo, todavía me hace mal, todavía sí, pero el Señor quiere quitar. Si le da las cenizas, Él te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar tantas cosas que Él tiene en su mente. La mente del Señor no está así, la mente del Señor es bendecirnos. Todo su pensamiento es de hacernos continuamente el bien. Pero si nosotros no tenemos el receptor, ¿cómo vamos a poder recibir todas esas maravillas que el Señor tiene para nosotros? Vamos a leer ahora Romanos 1:28 en la Biblia de las Américas. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Nuevamente, ellos hacen lo que hacen porque tienen una mente depravada, una mente con vicio, según depravado, según el diccionario dice que es una persona viciosa, adúltera, pervertir, especialmente a alguien. Ellos no tienen ningún reparo en hacerle a una persona, hacerle caer, tratar de jalarlos a lo que ellos hacen, porque según ellos eso no tiene nada de malo, de hecho, ellos no le encuentran lo malo. Solo en la luz podemos entender qué es lo que está pasando. Igual el estupor dice que nubla los sentidos. Si no pueden ver, es como un ciego guiando a otro ciego, no pueden ver. Perdón, pastor, no sé cómo voy de tiempo. Ya estamos llegando, hermana. Un minutito. Ok. La Biblia del Jubileo 2000 dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó un perverso entendimiento para que hicieran lo que no conviene. ¿Por qué? Porque no les pareció tener a Dios en cuenta, o sea, en sus pensamientos no hay Dios. En sus caminos no hay Dios, pero esto también puede pasar con nosotros, no estamos exentos, dependiendo de la atmósfera espiritual donde nos movamos. Efesios 5:17, la Biblia de las Américas. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. O sea que cuando no entendemos cuál es la voluntad del Señor, nosotros podemos caer también en una necedad, en una falta de entendimiento. Y esto viene del griego 48:62, que es juntar, decir mentalmente, comprender, por implicación, actuar piadosamente. Eso es lo que tendríamos que hacer sabiendo que la voluntad del Señor es de que nosotros seamos luz, que nosotros seamos sal, que nosotros seamos aquellos que podamos llevar la esperanza a aquellos que necesitan, porque ellos están cautivos. En Efesios 4:18 dice, a causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Cuando habla aquí de entendimiento, nos habla esta es la palabra dianoia, del griego 12:71, que es un pensamiento profundo. Ellos no pueden entrar en una meditación de lo que es el Señor, de las maravillas que Él ha hecho, de su poder. Ellos de hecho lo tienen en poco, lo tienen con desprecio. Nosotros no podemos entrar en ese concepto. Nosotros tenemos que saber que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es el dador de nuestra vida. Como dice el salmista, ¿verdad? Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Nosotros tenemos que tener en cuenta todos los sacrificios que nuestro Señor ha hecho por nosotros y que por eso, en base al sacrificio que Él hizo, nuestro Padre nos escucha, nuestro Padre nos bendice, nuestro Padre nos tiene en cuenta. De hecho, cuando nos acercamos a Él, Él nos oye por los sacrificios que nuestro Señor hizo por nosotros. Otra definición es propiamente la facultad, implicación, su ejercicio, imaginación, mente, entendimiento. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros como el rey David a contemplar los cielos, la obra de sus manos? Podemos apenas ver un poco de lo que Él ha hecho, apenas un poquito de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha manifestado y nos ha permitido ver, pero es insondable, nosotros no podemos llegar hasta ahí. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo, porque solo Él conoce al Señor y nos puede atraer lo que está en el cielo a la tierra y que nosotros lo podamos conocer y no estar como adormecidos, que eso es lo que es el estupor, un adormecimiento, es un estadio de pasividad,
de letargo, que no podemos hacer lo que tenemos que hacer porque ni siquiera entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces podemos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de entender todo aquello que Él tiene para nosotros, lo que quiere que hagamos, lo que quiere que pongamos en práctica, aunque sea un versículo diario, una práctica constante, y nuestro entendimiento se va a ampliar y vamos a poder seguirlo viendo. O como decía Job, antes de oídas te había oído. Una cosa es oír quién es Él, pero otra cosa es verlo, verlo a Él actuar, verlo a Él defendernos, verlo a Él de una manera más precisa, no solo oír su voz atrás, no solo oírla arriba, no solo oírla al frente, sino oírla adentro, en todo aspecto, poder tener el conocimiento que Él habla de cualquier manera y en cualquier forma, por amor y misericordia a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos continuar en una vida de santidad. Sabemos que Él nos pide santidad, que Él nos pide perseverancia, pero ¿qué es cada una de esas cosas? Nosotros podemos seguirlas buscando, tratando de que no se nos quede nada fuera de lo que Él nos pidió y nos llamó a hacer. Tenemos que buscar cada día, sí sabemos que tenemos que orar, pero una cosa es saberlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, porque al no llevarlo a la práctica, eso es lo que dice que es un letargo, que es un adormecimiento, es una cosa de que solo practicando se puede llegar a hacer algo. Nos llamaba la atención lo que decía, yo le decía a una hermana que hasta en el área de niños recibe uno, porque ella le decía, ¿cómo es eso que, ella le decía a los niños, ¿cómo es eso? ¿Quién es el discípulo del Señor que vio las maravillas del Señor, que vio los milagros, que vio todo lo que el Señor hizo y no creía en Él? Y todos los niños se quedaron y dijeron, Tomás, es cierto, ¿cómo es eso? Él vio todo lo que el Señor hizo. ¿Cómo fue que su mente fue transformada y quedó sin ese, sí, cómo no pudo recordar todo lo que el Señor hizo? Y entonces, ¿qué más se puede decir? Que entró en un adormecimiento, que entró en algo que no, que en su mente ya no captó y nuevamente necesitó pruebas para creer en el Señor, que él era el que estaba ahí. Perdón, ya llegó el tiempo, pastor. Amén, hermana. Amén. Ya llegó el Ok, tiempo. Ya me di cuenta que es peligrosa la hermana Karina. no el Señor Él es el que afila mis manos para la batalla, ¿cómo es? Amén. Amén, hermano. Bueno, hermana Karina, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Vamos Gloria a a, Dios, amén. voy a presentar pantalla y quisiera que empezáramos a platicar de algunas cosas que el apóstol ha mencionado dentro de lo que ha estado enseñando últimamente. Entonces, solo déjenme poner la presentación y, y empezamos. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Yo quisiera hablarle de este tema, los portadores del arca. Quiero hablarle un poquito de los coatitas, que él lo mencionó. Este tema, cuando yo llegué a Ebenezer, más o menos yo llegué en 1991, el apóstol repitió un mensaje que se llamaba el desfile de los coatitas. Entonces, es un tema muy bonito, pero es importante poderlo entender para lo que él ha estado ministrando últimamente. Entonces, yo quisiera llevarlo a este versículo. ¿Quiénes eran los coatitas? ¿A quiénes les llama coatitas la Biblia? Números 3:17. Estos, pues, son los hijos de Leví, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. ¿Ok? Entonces, Leví era la cabeza patriarcal de donde se iba a levantar el sacerdocio de Leví. Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Entonces, de estos, de Leví, viene el sacerdocio. Y Leví tenía tres hijos, Gersón, Coat y Merari.
Obviamente estamos hablando antes del Éxodo, cuando pues Leví era uno de los hijos de Jacob y este tuvo 3 hijos. Ahora bien, cuando lo que vamos a platicar ahorita es mucho después es después del Éxodo, y esto es antes de que ellos entraran a Egipto. Ellos ya estaban divididos por nombre. Entonces Leví, uno de los hijos de Jacob, tenía 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Pero cuando nosotros nos vamos trasladando, yo le voy a ir haciendo un esquema en la medida posible. Aquí están los hijos de Leví, Gersón, Merari y Coat. Son las tribus, las órdenes sacerdotales, no órdenes, porque las órdenes son 24 órdenes, pero son la raíz de donde salieron los sacerdotes que empezaron a ministrar ya en el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Entonces, fíjese bien. Números 4:4. Estos sacerdotes, estos hijos de Leví, tenían funciones dentro del sacerdocio, funciones bien específicas. Fíjese bien. Números 4:4. Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo y con él cubrirán el arca. Ok, entonces lo regreso. Los hijos de Leví eran Gersón, Merari y Coat. Ok, en el momento en el cual estamos hablando de esto, ok, Aarón está como sumo sacerdote, pero el Señor le está dando funciones a los descendientes de Coat. ¿Qué relación, cuál era la función de los hijos de Coat? Por eso les decimos coatitas. Ellos estaban en relación con las cosas más sagradas. 1. Veamos, Números 4:24. Este será el ministerio de la familia de los gersonitas, de los hijos de Gersón, hijo de Leví, para servir y para transportar. Fíjese bien, yo regreso. ¿Cuál era la función? ¿Con qué estaba relacionada la función de los coatitas, de los de Coat, de estos de acá? Estaba relacionada con las cosas más sagradas. ¿Cuál era la función de los gersonitas, de estos descendientes de Gersón? ¿Ok? Llevarán las cortinas del tabernáculo de la tienda de reunión con su cubierta, la cubierta de la piel de marsopa que está encima de él, el velo de la entrada de la tienda de reunión, y les empieza a describir de qué están encargados ellos en el tabernáculo. Aquí solo le puse la primera parte. ¿Ok? 4:29. A los hijos de Merari, ¿ok? ¿Se acuerda? Coat, las cosas más sagradas. Gersón, algunas cosas del tabernáculo. Merari le toca ahora. Los hijos de Merari los contarás por sus familias. 30 los contarás desde los 30 hasta los 50 años, todos los que enlisten para servir en la tienda de reunión. Esta es su responsabilidad de lo que han de transportar. ¿Quién? La tribu de Merari. Para todo su servicio en la tienda de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases. Entonces, el Señor le dio a los hijos de Leví, a Gersón, a Merari y a Coat, les dio funciones específicas. A Gersón y a Merari les designó qué era lo que ellos tenían que cuidar y transportar cuando el tabernáculo era transportado. Ellos tenían ciertas cosas del tabernáculo, las tablas, los pilares, las basas, los broches de bronce, las cortinas, los velos, eso lo transportaban Gersón y Merari. Pero a Coat le estaban designadas cuidar y transportar las cosas más sagradas. Ok.
Entonces los de Coat tenían una función diferente a los otros dos. Sigo avanzando. Cuando nosotros vemos, y aquí vamos haciendo, ya explicando algunas cosas, ¿qué eran las cosas más sagradas? ¿Ok? Las cosas más sagradas eran el altar del holocausto, ¿ok? Donde se presentaba el sacrificio. El abacro, que era aquella pileta, aquella fuente, le decían mar, que estaba forrado abajo con los espejos de las mujeres de la milicia sagrada, donde el sacerdote se lavaba la cara y las manos y los pies antes de poder entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Una. Dos. ¿Qué eran de las cosas más sagradas? El candelabro que estaba en el lugar santo, que era de las cosas más sagradas, la mesa donde se ponían los panes, los 12 panes de la preposición. Eso era de las cosas más sagradas. Pero me solo voy a regañar porque yo no sé por qué vienen a meter aquí, interrumpirme siempre. Cualquiera de los tres aquí todos agachados jalando cosas. Y es mi escritorio, puede imaginarse, me tienen aquí de todo, desde lana y todo, y mi espacio tengo yo, ya regañé. Ay, sin querer te pegué, perdón. Pues sí, entonces la mesa de los panes de la preposición era de las cosas más sagradas. Aquí también estaba en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés, el altar del incienso, dentro de las cosas más sagradas. Y adentro en el lugar santísimo, dentro de las cosas más sagradas, estaba el arca del pacto. ¿Ok? Aparte de eso, dentro de las cosas más sagradas que ellos tenían que transportar, eran los utensilios que se usaban en el altar del holocausto. Habían utensilios para el candelabro, habían utensilios para el altar del incienso, para la mesa de los panes, habían utensilios determinados para poder presentar los holocaustos, para poder echar el aceite, limpiar las despabileras, se llaman, para poder limpiar y poner los panes en la mesa, para poder limpiar el altar del incienso. Habían utensilios que se utilizaban. Y el arca del pacto, que usted ya sabe, contenía las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció, y la jofaina donde estaba el maná que nunca se podría. Esas eran las cosas más sagradas. Entonces habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente los utensilios eran un montón. Y con el efod también estaba la laminía que decía santidad a Jehová, las cosas más sagradas. ¿Quiénes transportaban esto? Cuando el campamento se ponía en movimiento, ¿quiénes eran los encargados? Los coatitas. Merari y Gerson transportaban lo que le estoy poniendo ahí en amarillo. Transportaban el edificio que era el tabernáculo. Eso transportaban. Mientras que Coat transportaba solo las cosas más sagradas. Entonces, voy adelantando. Ahora, fíjese bien. Dentro de las cosas más sagradas, habían unas que se caracterizaron como las hicieron. ¿Ok? Le pongo Éxodo 37:7. Hizo igualmente 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Entonces, en el arca del pacto había un elemento que había sido hecho labrado a martillo, los querubines que estaban sobre el arca. Números 16:39. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados. ¿A qué se refiere esto? En la rebelión de Coré, entre los que se rebelaron estaban los hijos de Coré. Y los hijos de Coré eran parte del sacerdocio.
eran descendientes de una de las 3 tribus, pero ellos se rebelaron. Y una de las cosas que les pasó a los sacerdotes, aparte de los que se abrió la tierra y se fueron, fue que cayó fuego del cielo y los consumió. Pero cuando ellos se presentaron delante de Moisés a rebelarse, llevaban sus utensilios que eran de los más preciosos y que eran incensarios con los que ellos presentaban ofrenda en el atrio. Entonces, ahí fueron quemados. Entonces Dios dio una orden. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar. El altar era de madera. Entonces, después de la rebelión, vino el Señor y les ordenó que hicieran con el bronce de esos incensarios, hicieran láminas y con eso cubrieran con esas láminas a la madera. ¿Y cómo hacían eso? Con martillo. Ok. Éxodo 25:31. Además, harás un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices, sus flores serán de una pieza con él. Entonces, la característica que tienen los querubines que estaban sobre el arca del pacto, el altar de bronce que fue tapizado con las laminías que salieron de los incensarios, el candelabro de oro puro, tenían la característica que tenían la instrucción de que fueran labrados a martillo. Estos fueron, también se usó martillo para ponerlos en el altar. El candelabro de oro fue labrado a martillo. Ok, números 10:2. Estos eran dentro de los utensilios que iban dentro del tabernáculo y que tenían que transportar los coatitas. Hazte 2 trompetas de plata. Las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. 2 trompetas de plata, nuevamente labrados a martillo. Éxodo 39:2. También hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino, y batieron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino, obra de hábil artífice. Muy bien, entonces, vuelvo a resumir, los hijos de Leví, las tribus descendientes de Leví, y Leví era la tribu de los sacerdotes, eran 3, Gersón, Merari y Coat. Gersón y Merari tenían a su cargo el tabernáculo, el edificio, mientras Coat tenía las cosas más sagradas: el altar del holocausto, el lavacro, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto, los utensilios, que ahí entran las trompetas, ¿ok? Aquí la puse abajo, las trompetas de plata y el efod. Estas 5 cosas tenían una característica: estaban labradas a martillo. Muy bien. Entonces, aquí hay otra enseñanza dentro de esta enseñanza. Es que estas 5 cosas representan a los 5 ministerios, ¿ok? Y tienen una característica: fueron labrados a martillo. Ahorita le voy a tratar de explicar, ¿ok? Primero, ¿qué es el martillo? Jeremías 23:9. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Entonces, ¿qué es el martillo? La palabra. Entonces,
Estos 5 ministerios tipificados, ahorita se los voy a explicar, en estas 5 cosas de las más sagradas que estaban dentro del tabernáculo, eran labrados a martillo. ¿Y qué es el martillo? La palabra de Dios. Entonces, ahora se lo pongo así. Labrados con la palabra. Ok. ¿Qué estaba aquí arriba? Regresemos. Uy, eso se va a poner. El altar del holocausto. ¿Ok? ¿Qué es el altar del holocausto? El altar del holocausto es el pastor. ¿Ok? Segundo, el candelabro. Ese tipifica al maestro. ¿Ok? Los querubines tipifican al apóstol. El efod tipifica al profeta y las trompetas de plata tipifican al evangelista. Entonces, alguien que va a ejercer, que ha sido llamado a un ministerio primario, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ok? Ellos tienen que ser formados, ¿por qué? Por la palabra. Alguien puede tener un llamado primario, pero si no es labrado por el martillo, por la palabra, si no es instruido, si primero no es discípulo, le va a costar mucho ejercer adecuadamente su ministerio. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos de abajo para arriba. ¿Qué era lo que estaba abajo? El efod. Las trompetas de plata, perdón. Aquí abajo estaban las trompetas de plata. ¿Ok? ¿Por qué decimos que las trompetas de plata son el evangelista? Porque la plata está relacionada con la redención. El Señor Jesucristo fue comprado por 30 piezas de plata. La mujer de aquel profeta, se me fue ahorita el nombre del profeta y de la mujer. Ay, qué mal. Ella se llamaba Gomer y el profeta es, ay, ayúdeme usted, por favor. El profeta es, ay, ¿por qué se me olvidó esto a mí? Espérame un momento. Oseas, hermano. Oseas, gracias, el profeta Oseas. Cuando Oseas vuelve a comprar a Gomer, la compra por 30 piezas de plata. ¿Ok? La plata está tipificando la redención. Repito, el Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Gomer fue redimida por piezas de plata. ¿Ok? Las trompetas de plata es el anuncio del evangelista. Esas son las trompetas de plata, el evangelista. ¿Cómo? Labradas a martillo. El efod, ¿ok? En el efod, él tenía el sumo sacerdote en el efod, tenía un par como de bolsitas abajo del efod y dentro de cada bolsita, eran 2 bolsas, había una piedra en particular de color verde y otra piedra en la otra bolsa de particular de color rojo. Cuando alguien iba a consultar al sumo sacerdote e iba a preguntarle qué era lo que Dios decía al respecto de algo, entonces si se prendía, porque se encendía las piedras, si se encendía la piedra de color verde, eso era una respuesta que Dios decía sí. Si se encendía la piedra de color rojo, eso quiere decir que Dios decía no. Entonces, como era algo en el efod, estaba con lo que Dios comunicaba su palabra a través de, entonces este tipifica al profeta. ¿Ok? Muy bien.
Después aquí arriba donde dice apóstol, si usted lo revisa, ahí decía los querubines, ¿ok? Los querubines tenían una particularidad. Ellos, con dos alas viendo hacia adelante, estaban como hincados, con dos alas viendo hacia adelante, se topaba ala con ala del querubín. Y las otras dos alas estaban viendo hacia atrás. No, perdón, se tocaban ellos. Ok, entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo los querubines? Estaban cubriendo el arca. Entonces, por eso, esto es figura del apóstol, el que cubre. ¿Ok? Muy bien. Después de esto tenemos el candelabro. ¿Ok? Porque decimos que es figura del maestro. Porque el candelabro, cuando usted mira la descripción, el candelabro estaba y sacaba sus llamitas para iluminar, pero atrás de cada llamita había una especie de espejo que dirigía la luz. ¿Hacia dónde? Hacia la mesa de los panes de la preposición. ¿Y que había en la mesa de los panes de la preposición? 2 hileras de 6 panes cada uno. ¿Ok? 6 y 6, 66, los 66 libros de la Biblia. Pero aparte de esto, cuando nosotros vemos la descripción de la caña, o sea, la parte central y de los brazos de el candelabro, nosotros vemos que entre flores, fruto y hojas, entre los tres, cuando sumamos todos los elementos que están descritos en la Biblia, tantas flores, tantos frutos, a tantas hojas, suma 66. Entonces, eso es figura nuevamente de los 66 libros de la Biblia, de la palabra que tiene que ser interpretada con el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, y el candelabro lo que tenía adentro, tenía unos conductos donde fluía el aceite para que se encendiera en las puntas de cada una de las cañas. Entonces, por eso es figura del maestro. ¿Ok? Y obviamente el pastor está tipificado en el altar de bronce. Está tipificado en el lugar donde las ovejitas se suben a dar su sacrificio vivo. Ok. Entonces, el altar de bronce está relacionado con el pastor, el candelabro con el maestro, los querubines con el ministerio apostólico, el efod con el ministerio profético y las trompetas de plata con el ministerio evangelístico. ¿Ok? Entonces son esos de las cosas más sagradas que llevaban los coatitas, estaban estas 5. Aparte también llevaban el abacro, la mesa de los panes de la preposición, el altar del incienso y los demás utensilios. Ok, pero ellas llevaban las cosas más sagradas. Entonces, de una u otra manera, Coat es figura de la función que tiene el sacerdocio en este tiempo. Gersón y Merari son figuras de la función que tenía el sacerdocio en el antiguo pacto. Ok, ahora tenemos que ver bien, fíjese bien, estos utensilios, ok, los transportaban los coatitas. Ahora bien, nosotros, aunque no fuésemos ministros primarios, nosotros llevamos adentro de nosotros, dice la Biblia, un tesoro grande en vasos de barro. En nosotros entró el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es figura del arca del pacto. Nosotros somos a la manera, no somos a la manera, somos reyes y sacerdotes. Ok, muy bien. Entonces le repito, aquí está.
Ahora vayamos entre algunas de las funciones específicas de los coatitas. Aquí está. Veamos lo siguiente. Ok, fíjese bien. Número 76. Cada quien tenía su función. Y para transportar el tabernáculo cuando ellos iban caminando en el desierto, pues Gersón y Merari llevaban lo suyo y los coatitas llevaban lo suyo. Pero mire este versículo. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. Acuérdense, Gersón, Merari y Coat son levitas. ¿Ok? 2 carretas y 4 bueyes se los dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y 4 carretas y 8 bueyes los dio a los hijos de Merari, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Okay? Que dice acá que Itamar, hijo del sacerdote Aarón, coordinaba a Merari y a Gersón. Pero fíjese bien, para poder en el desierto transportar el edificio del tabernáculo, le dieron 2 carretas a los hijos de Gersón y 4 carretas a los hijos de Merari. Pero mire qué dice el versículo 9. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos más sagrados. Pero si yo regreso a esto, puede imaginarse cuánto pesaba el altar del holocausto. Haciendo cálculos, era casi de largo de un carro, de un sedán de 2 puertas y casi de su ancho. De ese tamaño era el altar del holocausto. Era de madera gruesa. Tenía encima de él, tenía rejillas de hierro donde se ponía la carne. Y además en el altar del holocausto tenía que ir las brasas del fuego que había descendido del cielo. Esta cosa pesaba. El lavacro, el mar de bronce, era de bronce y era grande. El candelabro era grande. La mesa de los panes de la preposición era grande. El altar del incienso también. Bueno, ese no era tan grande, pero eran pesados. El arca del pacto tenía los querubines de oro, tenía las tablas de la ley, tenía la armazón propia, tenía una mesa abajo. Ok, todo esto era lo más sagrado, pero era sumamente pesado. Entonces cualquiera pensaría, ¿por qué no darle a lo más sagrado? ¿Por qué no darle a lo más sagrado carretas? ¿Por qué darle, o sea, va a ir más cuidado, va a ir más protegido? Pero no, Dios dijo, a estos no les dan nada para transportar esto y la llevan sobre sus hombros. Okay. Y los hombros en la Biblia tipifican algo. Si el martillo tipifica la palabra, los hombros tipifican responsabilidad. ¿Okay? Los hombros significan responsabilidad. Entonces los coatitas eran responsables de llevar las cosas más sagradas con responsabilidad. ¿En dónde? En medio del desierto. Era pesado. A los otros 2 les dieron carretas, a ellos no. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner sus cosas más sagradas en carretas tiradas por bueyes. Él las va a poner sobre hombres. ¿Ok? Es por eso que nosotros cantamos, ¿se acuerda? Llevando el arca del pacto. ¿Se acuerda? Ok. Porque nosotros llevamos las cosas más sagradas en nuestros hombros.
Aquí, obviamente, hay que dividirlo, los de Coat, en dos partes: los ministros, que tienen que fungir y hacer sus funciones al respecto, pero también el pueblo, que es rey y sacerdote, tiene funciones de estas. Muy bien. Entonces, esta es la figura. Ahora miremos algunas cosas. Fíjese bien. En el tiempo del sacerdote Elí, tenía dos hijos, eh, Ofni y Fineas, que eran malos, ¿ok? Y entonces en una ocasión, y Dios quería matarlos, en una ocasión hubo guerra contra los filisteos. Entonces, como ellos eran los sacerdotes, los hijos del sumo sacerdote, entonces tomaron el arca para salir a la batalla, como usualmente salía el arca a la batalla. Pero sucedió que los mataron y los filisteos capturaron el arca. Entonces, lo primero la dejaron bajo la tienda de su dios, Dagón, y al siguiente día, cuando se despertaron, estaba sin manos Dagón, sin cabeza y tirado. Les salieron tumores, tuvieron una plaga de ratones, les fue horrible. Dios los estaba castigando. 7 meses duraron nada más. Entonces decidieron devolver el arca. Y estos que están hablando ahorita son los filisteos. Primera Samuel 6:7. Ahora pues tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa, lejos de ellas. Y tomad el arca y colocadla en el carro. Poned en una caja a su lado los objetos de oro. Ellos hicieron tumores y ratones de oro como ofrenda para que los perdonaran. Le entregaréis como ofrenda por la culpa. Luego dejadla ir y que se vaya. Y el arca se fue y llegó a los residentes de un lugar que se llamaba Bet-Semes. Ok, pero entonces los filisteos, obviamente, ellos no tenían coatitas, no podían llevarla en los hombros, no sabían de la ley. La pusieron en un carro nuevo. Entonces pasaron los años, aproximadamente unos 20 años que estuvo el arca del pacto, no en poder de los filisteos, sino ya en la tierra de Israel, no con los de Bet-Semes, sino pasó a otra casa y ahí se quedaron, ¿ok? Pero entonces a David se le ocurrió ir a traer el arca del pacto. Y dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, ¿ok? Aquí estaba, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todos los de Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, címbalos y trompetas. Era un desfile triunfal. Estaban retornando el arca a Jerusalén. Ok. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió, junto al arca de Dios. ¿Por qué Usa quiso poner la mano? Porque se tambaleó. ¿Por qué se tambaleó? Porque iba en un carro nuevo. No era la manera de transportarla. Y eso le costó la vida. Entonces vino David, se asustó mucho y dijo, no, vamos a dejar el arca, y la llevaron a la casa de Obed-Edom, Geteo, y ahí se quedó. A los 3 meses le fueron a decir a David que la casa de Obed-Edom estaba prosperando a causa de la presencia del arca. Entonces David dijo,
ya no está enojado el Señor y fue a traerla, pero ahora sí consultó con los sacerdotes. Y entonces, según de Samuel 6:13, y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Ok, entonces, ¿cómo la regresó? Con los portadores. ¿Quiénes tenían que cargar el arca del pacto? Los hijos de Coat. Solo ellos podían cargar el arca del pacto en sus hombros. El arca del pacto tenía, cuando uno mira la descripción, tenía unas argollas y dentro de esas argollas había unas varas que se metían entre las argollas y entonces quedaba pura procesión. Yo no sé si usted cargó, yo sí cargué, como pesan esas cosas, pero así era, así lo llevaban, ¿ok? Entonces, hay portadores del arca. ¿Quiénes son los portadores del arca? Los portadores del arca son los coatitas. Eso quiere decir que si nosotros, les repito, tenemos a Jesús en el corazón, en Jesús habita la plenitud de la deidad, dice la palabra. Está el Padre, figura de las tablas, figura del Padre. Está el Espíritu Santo, el cual está prefigurado en la vara de Aarón que reverdeció. Y está la urna, el recipiente donde estaba el maná, que no se podría, ¿ok? Eso prefigura al maná que descendió del cielo, al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos a la manera de Coat. Los 5 ministerios que Dios dejó son a la manera de Coat, ¿ok? Sus funciones son llevar las cosas más sagradas. Ok, muy bien. Ahora bien, ok, ¿qué pasa? Porque mire, ¿qué es lo que sucede? Fíjese bien, el arca del pacto iba, lo vamos a ver, 2000 codos adelante del pueblo. Se oía la trompeta para que el pueblo iba a empezar a caminar. Entonces, empezaban a desarmar el tabernáculo, cubrían las cosas, interesante, limpiaban la ceniza, no creo que me dé tiempo de llegar a eso, y después agarraban los coatitas el arca, se ponían enfrente del pueblo, a una distancia de 2000 codos, ok, multiplique 2000 por punto 45 y le va a dar el número de metros, ok. Y entonces empezaba a caminar el pueblo. Si el arca se detenía, el pueblo se detenía. Entonces, fíjese bien, Josué 3:8. Algunas de las funciones por las cuales es necesario Coat, son necesarios los coatitas. Además, ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. ¿Quiénes? Los coatitas. Diciendo, cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Josué 3:3. Y dieron órdenes al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándolos, acuérdese, los levitas eran tres tribus, Gersón, Merari y Coat, 3 familias, perdón, no tribus. Leví era una tribu. ¿Ok? Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los sacerdotes levitas, los coatitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Ellos no podían partir si el arca no se movía. El arca no se movía si no habían coatitas. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y el arca una distancia de 2000 codos. Ok, 2000 codos, 2000 años. Me está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. 1. No os acerquéis al arca para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Entonces,
¿Para qué se necesita que hayan coatitas? Ahora voy con los 5 ministerios. ¿Para qué se necesitan que hayan coatitas que lleven responsablemente el arca en sus hombros para saber el camino por el cual debemos caminar? Porque nunca hemos pasado por este camino. Relacionado con los 2000 codos, jamás en la historia de la iglesia ha estado tan cerca del tiempo del arrebatamiento. Nunca ha pasado por ahí la iglesia, nunca. Necesitamos saber para dónde ir. Entonces, para eso necesitamos que el arca del pacto vaya delante de nosotros, y para eso necesitamos coatitas que lleven el arca del pacto, la presencia de Dios, con responsabilidad, no en un carro nuevo, no con ideas nuevas, no cambiándole el nombre al pastor por el de coach, cosas nuevas, no diciendo que las cosas que enseñamos y todo son anacrónicas. La palabra de Dios jamás va a ser anacrónica. Anacrónico quiere decir viejo, inútil, sin uso, ¿ok? Jamás va a ser así. Entonces, tratando de cambiar lo que Dios ha puesto, carro nuevo, ahí no se puede transportar. Debe ser sobre el arca, sobre la responsabilidad de los 5 ministerios, que son parte de los coatitas. Ok, Josué 3:15. Mire pues, mire qué interesante. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, ¿quiénes llevaban el arca? Los coatitas. Se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón, a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al otro lado de Zaretán. Y las que descendían hacia el mar de Araba, en el mar Salado, fueron cortadas completamente. Que el pueblo pasó frente a Jericó, pasó en seco. Ok, mire pues, una aplicación. ¿Qué es el Jordán? Humillación. Muchas veces nosotros vamos a estar en problemas, vamos a estar en periodos de humillación, en los cuales vamos, ya sea una enfermedad, algo económico, la familia, muchas veces, solo vamos a poder pasar la humillación si hay un coatita, un levita, que lleve en sus hombros el arca del pacto, un ministro primario de parte de Dios, o un delegado de un ministro primario de parte de Dios, con arca, que lo ministre a uno y le diga cómo pasar la situación. ¿Ok? Vamos con otra aplicación respecto a esto. Nadie puede entrar a la tierra prometida, nadie puede entrar a la abundancia, nadie puede entrar a la tierra que emana leche y miel si antes no se abre el Jordán. Y el Jordán solo se abre si está el arca del pacto. Y Dios decidió que el arca del pacto va a estar donde estén los coatitas, los ministros primarios responsables que lleven el arca del pacto en sus hombros, que no la quieran llevar en un carro nuevo. Entonces, para nosotros poder disfrutar de la tierra en abundancia, necesitamos pasar el Jordán. Para pasar el Jordán necesitamos el arca. Y Dios, le repito, determinó que el arca va a estar ahí en los hombros de los ministros, de los 5 ministerios primarios. Ok, sí, no hay coatitas, no se puede transportar el arca. Si no se transporta el arca, no se abre el Jordán. Y si no se abre el Jordán, seguimos dando vueltas en el desierto. Ok. Entonces, eso es figura. Ok. Mira pues. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto.
¿Qué sacerdotes? Los hijos de Leví. Dentro de los hijos de Leví, Gersón, Merari y Coat, ¿ok? Los que llevaban el arca, las cosas sagradas, entre ellas el arca, eran los coatitas. Perdone que se lo repita y se lo repita porque mi intención es que enseñarle, que se le quede. Entonces, llamó a los coatitas y les dijo, tomad el arca del pacto, que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Ok, y entonces la orden del Señor era que cada día, enfrente de Jericó, la cual tenía una muralla inexpugnable, nadie entraba, nadie salía, si se cerraban las puertas, alrededor de esa ciudad amurallada, el primer día dieran una vuelta, el segundo día dieran otra vuelta, el tercer día dieran otra vuelta, el cuarto día otra vuelta, el quinto día otra vuelta, el sexto día otra vuelta, el séptimo día dieran 7 vueltas, 13 vueltas en total. Y al terminar la última vuelta, cuando sonaran esas 7 trompetas de cuero de carnero que estaban respaldadas por el arca del pacto, la presencia de Dios, iban y cayeron las murallas de Jericó. Nosotros tenemos que conquistar Jericó. Nosotros tenemos que destruir las murallas de Jericó. Y Dios, ya destruidas las murallas de Jericó, le va a prender fuego a Jericó. Y se va a conquistar la primera ciudad en la conquista. ¿De qué? De nuestra alma. Porque esos 32 reyes con esas 32 ciudades tipifican las cosas que hay que conquistar en nuestra alma. Pero para podernos enfrentar al primero, que obviamente en orden era el primero que tenía que caer para que después cayeran los demás, se necesita que haya arca del pacto. Y para que haya arca del pacto adecuadamente se necesitan coatitas. Se necesitan coatitas. Ya voy a terminar, pero fue culpa de la hermana Karina. Ahí ora por la hermana Karina, por favor. Ok, ahora miren, pues. 1 Samuel 4:4. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Ok? Muy bien, estaban con el arca del pacto. ¿Y qué pasó? Perdieron la batalla, perdieron el arca, mataron a los hijos de Eli, se murió Eli, nació el hijo de Fineas y le pusieron por nombre Icabod, que quiere decir el sin gloria, porque se habían llevado el arca del pacto aquí, y fue un desastre. ¿Por qué? Porque estos 2 sacerdotes, aunque tenían derecho de llevar el arca del pacto, habían pecado. Fíjese bien. Y el pecado, dice la Biblia, de los muchachos era muy grande, porque habían hecho, usted lo lee detenidamente y ese es el sentido, habían hecho que los hombres menospreciaran las ofrendas del Señor. ¿Ok? Entonces no estaban bien y llevaban el arca y no les fue bien. Entonces hay sacerdotes que no están bien, que tienen el derecho adquirido de llevar el arca, pero no están bien. Y ahí lo que sucede es que se pierde la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado quién es el que ministra, porque Dios desciende y cae unción, pero llega un momentito que Dios dice, bueno, hasta aquí. Entonces, mire, eso yo me di cuenta hace muchos años y qué delicado,
Censa el pueblo a David. No, perdón, David censa al pueblo, ya yo le doy vueltas a las cosas. David censa al pueblo. Dios se enoja y manda un castigo. Le da a escoger a David y David escoge la espada de Jehová. Pero no viene Dios y mata a David ni a ninguno de sus hijos. El ángel desciende y se mueren 42,000. Solo bajó el ángel, desenvainó la espada y 42,000 judíos se murieron, israelitas se murieron. ¿Culpa de quién? ¿O responsabilidad de quién? Del líder. Ok. El líder, Elí, está mal. ¿Quiénes mueren? Sus hijos, porque él jamás los corrigió. Sus hijos. Cuando nosotros vamos a ver la historia de los reyes, los que desviaron al pueblo fueron las cabezas, los reyes y los sacerdotes. Desviaron al pueblo y les caía juicio porque estos desviaban al pueblo. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y sopesar quién está al frente llevando el arca. Tenemos que verlo, porque si hay un sacerdote que no la lleva adecuadamente, lo que viene es que Dios se enoje. Bueno, entonces, yo espero haber podido dejar esto de base para lo que vamos a platicar ya el sábado y el domingo. ¿Ok? Los coatitas. Estos somos nosotros. Llevamos las cosas más sagradas. El pueblo de Israel, en aquel tiempo, las cosas más sagradas estaban primero dentro del tabernáculo y después dentro del templo de Salomón. ¿Ok? Ya después, cuando vino el templo de Zorobabel, y el templo que es el mismo que reconstruyó en el tiempo del Señor Jesús, antes del Señor Jesús, Herodes, ¿ok? Allí adentro de eso estaban las cosas más sagradas. Se supone que en el tiempo del Señor Jesús, el arca del pacto no estaba en el templo, estaba escondida, pero bueno, pero estaban dentro de un edificio. Ahora las cosas más sagradas están dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser a la manera adecuada. Tenemos que aprender a llevar con responsabilidad. Y a nosotros los ministros, que es otra aplicación de la figura, pues tenemos que aprender a llevar con responsabilidad las cosas. Porque si las ponemos en carro nuevo y iba un desfile con música, hay muerte. Pues por eso que se le pone tanto énfasis a qué cantamos, dónde lo cantamos, con qué ritmo lo cantamos, pidiéndole al Señor hacer las cosas para que le agraden, porque si le ponemos la música que llevaba el carro nuevo, ¡ay, tremendo! Y usted se da cuenta, usted revise, llevaban el arca en el carro nuevo y iban adelante con fiesta, con panderos, pero no con sacrificios. Y se muere Usa, ¿ok? En el siguiente desfile, lleva el arca los coatitas, van sobre el hombro de los que suelen ser responsables de esto. Va la fiesta adelante, pero cada 6 pasos hay sacrificio. Se da al Señor un sacrificio, se le da al Señor. Entonces el carro nuevo tipifica los conceptos modernos. El segundo desfile tipifica cómo Dios quiere que llevemos las cosas, para que haya bendición, para que podamos atravesar el Jordán, para que podamos saber por dónde ir, para que podamos derrotar a nuestros enemigos, para que caigan las murallas de Jericó, 4, entre muchas cosas. Amén, amén y amén. Ok, hoy sí, vamos retarde. Entonces, vamos a dejar la presentación. Espero haberme podido dar a entender.
¿sí? Y que se haya entendido qué es esto de los coatitas. ¿Por qué decimos que somos los coatitas? Amén, amén y amén. Amén, hermanos. James, Luna, levantaste la mano. Anita o hermana Elena. Yo la levanté, papá. Ok. Solo para decirle que qué lindo estuvo ese tema, papá, porque vemos el orden de las cosas del Señor, ¿verdad? Todo en un solo orden, y cómo debemos de amar todo lo que respecta a Él, ¿verdad? Amén. También ahí entiendo que nosotros debemos de tener un orden para dar un cántico nuevo, para cantarle al Señor, para llevar todas sus leyes, sus estatutos, tal y como Él nos los plantea. Veo que ahí pues estoy viendo el orden y cómo pasar cada cosa, en este caso pasar el Mar Rojo al Jordán. El Jordán. El Jordán Mar Rojo, el Jordán, cómo ir venciendo cada obstáculo en nuestra vida, los problemas, todo lo que se avecina y hacernos fuertes. Amén. Cómo irnos preparando para que esas murallas se caigan también, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Y el orden que lleva es lo que me gusta. Amén. Y me hace entender que debo... No, me queda claro que todo es un orden en el Señor y que debemos de acatar esas órdenes de Él y entenderlas. Está lindo el tema, me gustó mucho, papá. Sí, para mí era primera vez. Ay, me gustó el de las trompetas. Ok, amén, hermana. Esto también, papá. Amén. Por el orden le toca a la hermana Dina, Alison López. Amén, hermano. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga. Buenas Amén, noches. hermana Dina, buenas noches. Sí, padre, hermano, pastor. Gracias. Atrasadito, pero está bueno, se la acepto. Fíjese, hermano pastor, que lo que usted estaba hablando sobre el arca del pacto y el Jordán, estaba yo o sea, dos domingos anteriores que yo no fui, ¿va? El último domingo que yo fui, yo vi esa visión en la iglesia, hermano pastor. Vi cómo estaba el arca del pacto arriba del púlpito. Y luego vi cómo se abrió el agua. Pero todo era dorado, hermano pastor. Todo era dorado, el arca, el agua, y vi cómo las personas pasaron en medio de ese río, se puede decir, no sé, el agua. Y yo le preguntándome eso, yo decía, pero ¿qué será eso? Dije, porque primero vi el arca del pacto, cómo estaban con las dos alas de los dos querubines, son, ¿verdad? Amén. Y también vi el agua cuando se levantó y pasaron varios se puede decir, en la tierra seca, fíjese. Amén. Y yo ese día se lo iba a comentar, pero tenía que salir rápido y usted estaba platicando. Pero no ha llegado a la iglesia. No, ahorita no. La estoy molestando, no tenga pena. No tenga pena. Pero hablando de eso, pues yo dije, bueno, qué bendición, va, porque es lo que usted está confirmando, va, en los 5 ministerios. O sea, ahí está la presencia del Señor, hermano pastor. Amén. Y es una gran bendición, pues, va. Era lo que le quería comentar, porque aún vi después de eso, vi otras cosas, va. Pero ahí sí que el Señor me irá confirmando que haces para la gloria de Dios, hermano. Amén. Solamente se quería comentar, hermano. Gracias, hermana. Gracias, hermana Dina. Sigue la hermana Ana Virginia Yol y después la hermana Claudia Cabrera. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Amén.
Yo estaba leyendo, empecé a leer Primera de Samuel y estaba leyendo cuando Ana deja a Samuel en el templo. Samuel era de la descendencia de ellos, de los cuatitas. No, Samuel no era O sea que- cuatita, no, pero Dios le abrió un espacio y Samuel se iba a dormir frente al arca. Ahora, Samuel, si uno revisa, él no llevaba el arca cuando él pedía él tenía la autoridad para pedir que la sacaran y la llevaran, pero quienes la llevaban eran los cuatitas. Ok. Y otra pregunta, cuando se mira el arca, ¿cómo se llama? Donde está el lugar santo, lugar santísimo y el lugar, o sea, los atrios, los hijos de Eli no entraban a ningún, porque había como una cortina, ¿verdad? Exactamente. Ellos no entraban ahí porque si no se hubieran muerto, ¿verdad? Si hubieran muerto, sí, porque el que Porque fungió, eran pecadores, porque pecaban. exacto, el que fungió por muchos años como sumo sacerdote fue Elí. El que entraba hasta el lugar santísimo era Elí. Ellos no entraban al lugar santísimo. Se hubieran muerto antes. Sí, ¿verdad? Ay, es que eso tenía duda, dije, ¿será que entraban o se quedaban afuera? No, no entraban, no, porque el que fungía como sumo sacerdote era Elí. Bueno. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén, hermana. Amén. Hermana Claudia. Dios les bendiga, buenas noches. Perdón, es que me están llamando y ni siquiera conozco el número. Que Dios les bendiga, buenas noches. La verdad es que tal vez el haber escuchado antes al apóstol predicar y hablar acerca de ese tema, pero no solo hacía mención, ¿verdad? La realidad es que nunca he escuchado en sí el tema cuando él lo ha predicado, ¿verdad? Me llamaba la atención y me quedaba ahí, pues no tuve el tiempo de decir, voy a buscar ese tema y lo voy a por lo menos a leer, ¿verdad? Tratar de entender un poco, ¿verdad? Pero el ver lo que, así como usted nos lo enseñó hoy, ver que somos parte de los coatitas, ¿verdad? Ver que ustedes forman parte tan esencial para nosotros. De que nosotros aprendamos a ser responsables, que verdaderamente nosotros llevamos utensilios, ¿verdad? Llevamos también las varas, ¿verdad? Y somos parte de, ¿verdad? Creo que a veces yo me veo muy seria, tal vez en la iglesia o no sé, pero agarro muy en serio el servicio. Pero yo soy así para todo, me he dado cuenta. Cuando cocino, cocino muy seria y pensarán que estoy enojada. Pero la verdad es de que yo, si no me concentro, me despisto, ¿verdad? Entonces, el haber entendido que somos parte de los coatitas a mí me impresionó, ¿verdad? Y haber escuchado lo de Jericó, ¿verdad? Que somos esa figura, ¿verdad? El hecho de que nosotros logremos de que el Espíritu Santo conquiste nuestra alma y nos dispongamos, eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque lo vi como quien dice nuestra rebeldía y el hecho de que nuestra alma no se quiera sujetar construyendo Jericó, ¿verdad? Entonces, así lo entendí hoy, ¿verdad? Y no sé si es así, pero el hecho de que el Señor tenga tanta misericordia de nosotros y con la palabra nos va de instruir, ¿verdad? Nos va de querer que nosotros quitemos las cenizas de nuestras vidas y podamos caminar, y el hecho de que queramos apartarnos para Él, pero que Él mismo con su palabra nos ayuda y nos auxilia, ¿verdad? A ser parte de este grupo tan precioso como son los coatitas, ¿verdad? Y
Y me impresionó mucho ver cómo se ocupa, cómo a pesar de cómo somos nosotros, tiene una gran misericordia, ¿verdad? Porque créame que yo estaba en iglesia, pero yo le decía al Señor, por lo que había pasado, yo le había dicho al Señor acerca del entendimiento, que yo prefería dejar el entendimiento a un lado, ¿verdad? Y no dejar que mi yo creyera que había crecido por haber entendido algo o por haber caminado en la palabra, y me di cuenta que el Señor lo que quería era que entendiera, ¿verdad? Para poder ser libre, pero el enemigo quería confundirme, ¿verdad? Entonces, para estos tiempos el Señor está permitiendo que nosotros seamos parte de los coatitas y quiere que verdaderamente nosotros lo tomemos en serio, ¿verdad? Ese papel que usted decía, el hecho de que somos parte de un grupo especial y que no nos podemos achicopalar por nada, ¿verdad? Pero el enemigo está trabajando a marchas forzadas, siento yo. Así lo he sentido, lo he percibido, ¿verdad? Que ahí anda con cosas y con mates de chucho ruin, como dicen, ¿verdad? Porque no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Solo hay que pedirle al Señor que tenga misericordia para que podamos alcanzar, ¿verdad? Su gracia y poder seguir siendo parte de ese grupo y podamos entenderlo de la forma que Él quiere que lo entendamos, ¿verdad? Yo nunca había escuchado el tema, así que creo que es demasiado extenso, ¿verdad? Solo con un pedazo creo que se extiende uno en mucho, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Elena, ella se impactó lo de las trompetas por evangelismo. Ay, Dios mío, no sé cuánto duraríamos en hablar de eso, ¿verdad? Que usted no lo enseñara, pero que el Señor lo bendiga, amado pastor, y que el Señor los bendiga a todos, porque la verdad es de que yo me había puesto muy triste ayer, pero sumamente triste, ¿verdad? Mi hijo estaba haciendo algo y yo me quedé con el nene y yo dije, Dios santo, no me pude conectar al discipulado, dije yo. Ay, Dios mío, pero como abuela me toca, dije yo. Entonces, pero me sentí triste porque alguien me confundió y yo pensé que ayer era jueves. Entonces, cuando voy, pero si hoy es jueves, ay, gracias, papito, le dije, porque la verdad es de que no nos podemos dar el lujo de perder, ¿verdad? Nuestros temas que son tan importantes y poder agarrar algo para nuestras vidas, amado pastor, y poder ser muy bendecidos. Que el Señor lo bendiga. Gracias, hermana Claudia, que Dios les bendiga. Bueno, no sé si hay alguna otra aportación, si no, oremos para... Sabino Fuentes levantó la mano. A ver, hermano Sabino, Dios te bendiga. Buenas noches, Papa, y buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Amén, Sabino. Una pregunta, ¿verdad? Porque coatitas también nos quiere decir que somos nosotros o solo los ministros, por el versículo que dice que Él nos concedió ser rey y sacerdotes. Sí, por eso lo dije. O sea, Ajá. uno puede tomar la enseñanza y sacar las cosas que corresponden a los ministros primarios. Pero también tenemos que entender, y lo dije, como somos reyes y sacerdotes, entonces nosotros llevamos a Jesús en nuestro corazón y Él es el arca del pacto, porque la Biblia dice que en Él está contenida toda la deidad. Entonces, además de eso, el Espíritu Santo está en nosotros y además de eso, en el libro de Apocalipsis dice, aquí estoy y llamo a la puerta, aquel que oye mi voz y me abre, yo y mi Padre entraremos en él. Entonces, nosotros llevamos el arca del pacto, entonces tenemos que llevarla con responsabilidad. También en eso también entendía que si el arca se movía el pueblo, ¿va? Exactamente, pero ahí sí, ya hablamos de, ahí sí, obviamente hay que enfocarlo hacia el sacerdocio, hacia los ministerios primarios que guían al pueblo hacia donde Dios lo quiere llevar. Yo creo que sobre eso muchas veces uno quiere hacer algunas cosas y no respeta los ministerios primarios, ¿va? En este caso no respetan ni al pastor ni a los líderes que están puestos, ¿va? Amén. Sobre eso, porque yo le comento porque como
así como te doy cuenta que mi esposa estaba un poquito malita, entonces muchas veces uno como que se aflige, ¿va? En este punto, ¿va? Pero yo le comento esto porque yo digo, así como yo respeto la opinión suya, así dice, mire, hay que hacer esto y esto y esto, y yo digo, está bien, va, yo lo hago. Aunque muchas veces uno no tiene el entendimiento o el conocimiento, pero como tiene uno esa mentalidad de que él es mi pastor, él es mi padre, él es mi líder, tengo que hacer caso aunque yo no entienda. Entonces nos guía hacia el buen camino, ¿verdad? En este caso, como digo, mi esposa estaba un poquito mala y yo me quedé pensando, dije, ¿será que la llevo al hospital o no? Y en eso, cuando hablé con usted me dijo, mira, esto es esto y esto, y esperemos, ¿verdad? Pero yo estaba así como que en mi mente, ¿y si la sacamos? ¿Y si la llevo? No dije, pues si mi papá dice que no, yo creo y confío en él, entonces esperemos. Y nada, a Dios, pues ella ya está mejorando, ¿verdad? Pero el punto es que uno tiene que ser obediente, en este caso, al ¿cómo se puede decir? A la posición que usted tiene, ¿va? Respetar lo que usted dice, aunque muchas veces, le vuelvo a repetir, el mundo nos ha enseñado a no hacer caso, ¿va? ¿Entienden? Entonces vengo yo, digo, yo respeto no sé ni cómo decir la palabra, respeto la cabeza que Dios le dio a usted, o sea, ¿cómo se le puede decir? Respeto lo que Dios lo aporta a usted, ¿ya? Como ministerio primario, ¿va? Entonces, yo entiendo que cuesta mucho respetar eso o hacer caso, porque muchas veces uno quiere hacer lo que uno quiera, ¿va? Y eso es nuestra cita. Ahora imagínate mi responsabilidad de dar un consejo. Ajá, exactamente. ¿Sabes lo que yo digo? Lo que yo me quedo digo, ¿será que le hago caso a mi papá o no? ¿Va? O será que lo saco o no, ¿va? ¿De qué? Estoy pensando. Pero si él dice, así tiene que ser, ¿va? Entonces, y eso es lo que yo muchas veces cuando Dios lo utiliza a usted de una manera tan impresionante, ¿va? Dios es bueno, Dios es bueno. Gracias. Gracias, papá. Que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos lleve a hacer la chuchumima en paz, tranquilos, y despertar en paz. Si usted me acompaña. Buen Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor Dios, yo te ruego que, Señor Jesús, que lo que sea tuyo, oh Jehová Dios Padre Santo, en el nombre de Jesús, que quede implantado en nuestros corazones, para que dé el fruto y nos dé el entendimiento necesario. Danos el entendimiento necesario, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, guárdanos y bendícenos, Padre. Que tu santa sangre, tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, venga sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, Señor Dios bueno, Señor Dios todopoderoso, que esa sangre preciosa, papito lindo, venga sobre nosotros y guarde nuestro acostar y nuestro levantar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que pasen buena noche, que Dios les bendiga con la ayuda de Dios. Feliz noche. De que Descansen. ahí va. Dios les bendiga. Feliz noche. Les bendiga. Feliz noche.